Estoy aquí calibrando la posición de la tablet. Ahí está. Y vamos a comenzar a grabar. Hoy día nos toca cambio de temática ya. Comenzamos a Recording in grabar. progress. Buenas noches, 2034, 11 de septiembre. Actividad online, según lo indicado por la universidad. Buenas noches a los que están en su casa. Espero que estén calentitos, tomándose un té, un café, en compañía de la familia probablemente. La clase es online, así que los invito a que si tienen dudas, prendan el micrófono nomás e interrumpan. Es un poco complejo cuando uno hace las clases online estar viendo los cuadritos negros, estar gestionando lo que uno está hablando, el discurso, ¿cierto? Y estar gestionando las PPT. Y con la angustia de que no se grabe la clase, así que vamos a partir. Nuevamente, asignatura electrónica de potencia y accionamientos, pero ahora estamos ya en la unidad número 2, la cual corresponde a los inversores. Como referencia, lo que vimos anteriormente fueron la etapa de rectificación, considerando de que tenemos la red eléctrica, tenemos un sistema que puede ser monofásico o trifásico, por supuesto de más interés es el sistema trifásico, por los niveles de potencia que puede manejar, y después teníamos un sistema de rectificación. En este caso le puse un diodo, pero vamos a considerar de que el sistema de rectificación de mejor forma es un convertidor de alterna a continua. Después de este convertidor de alterna a continua, tenemos la posibilidad de tener un convertidor de continua a continua, de lo cual algo vamos a hablar hoy día, no es parte de la asignatura, y ahí, por ejemplo, tener una máquina en continua, aquí tener una máquina en continua. ¿Cuál es la idea de esto? Es de que uno obtiene en el lado de continua acá, en el lado del convertidor de alterna a continua, un voltaje de continua que es constante, y que lo voy a poner B sub R porque es del rectificador, pero con el convertidor de continua a continua uno puede obtener un voltaje que es voltaje de continua que es variable. ¿Ya? Dos etapas, típicamente para obtener el voltaje constante, acá se utiliza un puente de diodos y acá se utilizan dispositivos de conmutación forzada que vamos a volver a revisar en la clase de hoy día. Cuando los niveles de potencia aumentan, este convertidor de continua a continua se vuelve inmanejable, se vuelve con muchas pérdidas. Por lo tanto, lo que hacemos es directamente conectar la máquina de continua a continua y ahora tener un convertidor que me permita tener un voltaje DC, pero que sea variable, ¿ya? Para poder, variable, ahí me faltó VDC, variable. De forma de poder manipular el voltaje y la corriente en la máquina. Para eso, por supuesto, en este caso tendríamos que usar un puente de tiristores que nos permite, en función de lo que hemos visto en este curso, poder manipular el voltaje de continuo. Ahora, todo esto es considerando una máquina en continua, ¿ya? Es decir, teniendo un accionamiento en continua. La pregunta es, ¿qué pasa si es que yo ahora quiero tener una máquina en alterna? Quiero tener lo que típicamente dibujamos así, ¿cierto? Que es una máquina en alterna. Primero que nada, algunos comentarios con respecto a las diferencias de una máquina en alterna con una máquina en continua es que principalmente la máquina en continua es más fácil poder hacer su control, debido a que las técnicas de control están principalmente y generalmente enfocadas en sistemas de control continuo, y al ser la máquina continua y al tener un convertidor, ¿cierto?, que me permite tener un voltaje variable, entonces puedo controlar la máquina de esa forma. El problema de las máquinas en continua es su mantenimiento y es su tamaño. Ahí aparecen las máquinas en alternas, en las cuales se reduce bastante el tamaño de la máquina, teniendo densidades de potencia bastante más grandes. ¿Cuál es el problema? El problema es que en alterna. Ya, una opción es conectarla directamente a la red, pero al conectarla directamente a la red, donde tenemos un voltaje, RMS, que es constante, y una frecuencia, que también es constante, la máquina solamente va a tener una condición de operación. ¿Qué pasa si yo quiero tener condiciones de operación variables? Estoy obligado a buscar la forma de generar una frecuencia variable, pero eso no lo voy a lograr de cualquier forma. Ya, necesito poner otro dispositivo acá que sea capaz de generar a partir de una señal continua, de un voltaje continua, una señal en alterna y ahí recién poder conectarme a la máquina. En ese caso, típicamente aquí se utiliza
un condensador, o también se puede utilizar en serie un inductor en los casos de convertidores fuente de voltaje con condensadores, fuente de corriente con inductores. Para este curso nos vamos a ocupar principalmente de los casos con un condensador entre medio, de forma de que este voltaje variable, ¿cierto? Que teníamos originalmente con el puente de tiristores, ahora lo vamos a volver a hacer un puente de diodos y vamos a simplemente tener un voltaje de continua que es constante. Y después, manipulando este bichito que está acá, que es un inversor, esto es un inversor, es básicamente un inversor es igual a un convertidor de continua a alterna, vamos a poder aplicar una señal de voltaje que podemos variar tanto en amplitud como podemos variar en frecuencia dentro de ciertos rangos, por supuesto. ¿Ya? Entonces, este capítulo trata básicamente, en este caso, de este elemento que está aquí. Este elemento que está acá, que es un conversor de continua a alterna o que también se denomina inversor. Un poco, ¿cierto? Recordando la introducción, ahí nuevamente tenemos el Pandita, hecho con paneles solares, y esto los comenté, ¿cierto? Esto tenemos, y aquí sí tenemos la aplicación del inversor, tenemos un sistema fotovoltaico, tenemos después, con este sistema fotovoltaico, típicamente encendido en serie, en algunos casos, para baja potencia, se utiliza un convertidor de continua a continua, y después, a través de un condensador, se conecta esto a través de un convertidor de continua a alterna, y ahí, ¿cierto? Después nos conectamos a la red eléctrica de forma de poder suplir en conjunto con las cargas, conjunto con la red, otras cargas, eso es lo que se denomina un sistema on-grid, ¿ya? O conectado a la red, o desconectarnos de la red, se me borró el cuadradito allá, desconectarnos de la red y mantener, ¿cierto? El sistema o las cargas, ¿cierto? Alimentadas en la medida, por supuesto, que tengamos potencia disponible a través de este inversor, lo que es un sistema off-grid. Este es el caso de un inversor nuevamente, ¿cierto? Donde en este caso acá tenemos un voltaje de continua y acá vamos a obtener un voltaje de alterna. Insisto, aquí aparecen también, y los voy a volver a mencionar, es importante que conozcan ustedes la existencia de los convertidores de continua a continua, pese a que no están formalmente en el curso, ya que estos convertidores se utilizan también como pegamento, como interfase, ¿cierto?, entre varios elementos. Para bajas potencias, lo que conviene aquí es utilizar un convertidor de continua a continua que me adecue el voltaje a los niveles que después requiere la red, pero a medida de que la potencia del sistema fotovoltaico aumenta, lo mejor es sacar este sistema de continua a continua que tiene eficiencias bastante bajas, se me borró el panel, tiene eficiencias bastante bajas, y conectar directamente un arreglo grande de paneles, elevando el voltaje a el sistema de inversión. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Aquí tenemos la importancia de los inversores, y esto lo habíamos conversado. ¿Dónde estarán los inversores? En los dispositivos o en las casas, ¿cierto? En los grupos donde están los inversores, que eso deberían ser estos elementos que están acá. Vimos también el caso del Statcom, no lo voy a volver a repetir, donde nuevamente tenemos un sistema que es un inversor. En este caso, el inversor funciona como un sistema bidireccional porque tiene que cargar los condensadores. Si se dan cuenta, no hay nadie aquí que me cargue los condensadores. Por lo tanto, el inversor conectado directamente a la red como una especie de rectificador manipula el sistema o manipula su funcionamiento de forma de tener un poco de potencia activa circulando en los condensadores, tanto para cargarlos como para pagar las pérdidas del convertidor y los condensadores, y después lo que hace es tener un flujo de potencia reactiva, un gran flujo de potencia reactiva, a través de la variación del ángulo de disparo de sus semiconductores. Si recuerdan el caso de los puentes tiristorizados, el hecho de retardar el ángulo alfa, el ángulo de disparo del tiristor, lo que hacía era empobrecernos el factor de potencia, y el factor de potencia completo, incluido el desplazamiento del factor de potencia, porque nos desplazaba la corriente con respecto al voltaje de alimentación. En este caso, con este tipo de inversores, es posible hacer lo mismo en forma mucho más controlada y no solamente desplazar la corriente en forma de atraso, sino que como puedo encender y apagar los dispositivos semiconductores, cosa que vamos a ver hoy día, lo puedo mover también hacia adelante. De esta forma, entonces, puedo proveer tanto reactivos positivos como reactivos negativos, los cuales, cierto, van de la mano de los inductores de potencia reactiva inductiva o capacitiva, sin necesariamente tener inductores y condensadores conectados a la red. Y el último caso, donde ahora les va a quedar un poco más claro, era justamente el caso del accionamiento típico que se tiene en industria, y ahora ya con los ojos entrenados, ¿cierto? Después de haber pasado por la etapa rectificadores, ya pueden entender qué es lo que está aquí. ¿Qué es lo que está aquí? Si pueden observar, tenemos un transformador en estrella,
estrella y delta, ¿cierto? Podemos entender, ¿cierto?, de que aquí va a haber un desfase de 60 grados con respecto a este que está acá. Y si hay un desfase de 60 grados, vamos a tener aquí un secto armónico y aquí un secto armónico, pero este va a estar, me equivoqué, no son 60 grados, son 30, nadie me corrigió y borré todo, qué mal. Entonces, volvemos, son 30 grados, no 60. Cero acá, tenemos aquí el secto, ¿cierto? Por los 6 pulsos, secto por los 6 pulsos, pero este va a estar desfasado en 180 grados, 60 por 6 por 30, ¿cierto? Y este va a estar, y este va a estar desfasado 6 por 0, 0 grados. ¿Qué es lo que vamos a lograr con eso? Que desde el punto de vista del sistema completo, el secto va a desaparecer y vamos a tener un sistema con doceavo, lo cual es equivalente, ¿cierto?, a un sistema de 12 pulsos. ¿Ya? Eso gracias al acoplamiento magnético que se tiene entre los secundarios y el primario en este transformador. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Lo que tenemos por acá es justamente ahora lo que nos convoca, ¿cierto?, en esta etapa del curso. Todo lo que he marcado aquí es un conversor de continua a alterna, ¿ya? El cual en su lado de continua tiene este condensador que mantiene fijo el voltaje, lo mantiene constante. Mantenerlo constante, que lo que implica que en vez de tener el sistema de 12 pulsitos, ¿cierto?, que deberíamos tener por este sistema rectificador, el condensador se va a oponer a esa variación y nos va a dejar un voltaje bastante planito. Es necesario tener ese voltaje bastante plano, bastante constante para la aplicación del inversor. De lo contrario, aparecen armónicos indeseados también en el lado de alterna, más allá de los armónicos que van a aparecer. Cada uno de estos elementos que están aquí es un arreglo de switches de conmutación forzada, es decir, que se pueden encender y apagar. Y si se dan cuenta, aquí tengo cuatro diodos en serie, cuatro diodos en serie, cuatro diodos en serie, ya dos arriba y dos abajo, y acá lo que tengo son cuatro dispositivos en el elemento superior, cuatro dispositivos en el elemento inferior. ¿Por qué es eso? Porque el dispositivo que tenemos acá, que es un motor de 4.1 kilovolt, 4,1 kilovolt, necesita ser alimentado por semiconductores que sean capaces de soportarlo. Y estos dispositivos que están acá, lamentablemente, voy a ponerles carita triste, no son capaces de soportar cada uno por separado los 4.1 kilovolts. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen arreglos de semiconductores, en este caso, cierto, 4 y 4 abajo, de forma que en conjunto puedan soportar los 4.1 kilovolts de la aplicación de esta máquina en alterna. ¿Ya? Eso también es una estrategia típica en electrónica de potencia, de que cuando no se pueden alcanzar los voltajes deseados, lo que se hace es poner semiconductores en serie para aumentar el rating de voltaje del semiconductor completo, del grupo de semiconductores completo, y si se requiere más corriente, lo que se hace es poner grupos de semiconductores en paralelo, de forma de que la corriente se divida en los semiconductores que están conectados en paralelo y después se sume, ¿cierto?, la aplicación de la máquina. Eso logra sobrepasar las limitaciones de los ratings de voltaje y de corriente que tienen los semiconductores. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Voy a borrar esto que está aquí, ¿ya? Para poder tener la lámina limpia. Lo último que tenemos por acá es, además de la máquina que está acá, son este par de elementos, ¿ya? Esto de aquí no es correcto, eso de ahí no es correcto. Quien dibujó el monito ahí no hizo bien la pega. No puedo conectar ese punto a tierra porque si no voy a generar corrientes indeseadas. Ese punto ahí es volante. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un inductor y tenemos un condensador. Esto básicamente es un filtro. ¿Ya? ¿Por qué colocarlo? Porque, y esta es la parte penosa de los inversores, penosa porque uno dice, chuta, tanta tecnología y todavía no lo logramos. Lo que a mí me gustaría tener en la máquina, ¿cierto? Es, ojalá, una sinusoidal perfecta. Esta cuestión de aquí no, una sinusoidal tan perfecta, ¿cierto? Con un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, y los dos, ¿cierto? Con la misma área. ¿Por qué? Para no tener un valor medio distinto, para no tener un valor medio distinto de cero. ¿Ya? Esa es la forma de onda esperada. Pero ¿qué es lo que yo tengo en el lado de continua? En el lado de continua yo lo que tengo, si este es mi cero, lo que tengo es un voltaje constante que lo vamos a llamar BDC. A partir de este BDC, yo lo que busco es generar esta señal que está acá, en forma ideal.
Pero como estos switches que están aquí, y ya lo vimos anteriormente, básicamente cada bloque lo puedo modelar como un switch que se abre y se cierra, lo único que puedo lograr, lo único que puedo lograr a partir de ese voltaje es aplicar un voltaje positivo, y ahí tengo lo que sería el semiciclo positivo, o aplicar voltajes negativos de esta forma. Nunca con un valor intermedio del VDC. ¿Por qué nunca con un valor intermedio del VDC? Porque dado de que este es el voltaje que estoy aplicando hacia el lado de la carga, aquí tendría el VDC, ya tener un voltaje menor al VDC en algo que tengo acá la carga, ¿cierto? Implicaría de que voy a tener una caída de tensión en mis semiconductores. Y tener una caída de tensión en los semiconductores por la corriente de la carga implicaría que el semiconductor tendría que disipar mucha potencia. Eso es básicamente la zona de región activa de un transistor, por ejemplo, o de un FET. Y es algo totalmente indeseado en electrónica de potencia. Por lo tanto, lo único que se hace, ¿cierto?, es que el dispositivo encienda y apague y el voltaje resultante va a ser, de nuevo, lo que llamamos el voltaje AC, va a ser algo de este tipo. ¿Qué hacer al respecto? Lo siguiente que tengo que hacer es acordarme de mi amigo Fourier, ¿cierto? Que dijo que la serie de Fourier, etcétera. Vamos a saber de que vamos a tener una componente fundamental que va a tener una amplitud. Y junto con esa componente fundamental van a venir un montón de amiguitos, ¿cierto? Que son los componentes armónicos y que son los culpables, ¿cierto? De que esto de aquí no se vea como una sinusoidal, sino que se vea como básicamente un tren de pulso. ¿Qué es lo que podría hacer yo para quedarme con una forma de onda lo más parecido a esta que está acá? Lo que podría hacer yo es buscar la forma de que estos pulsitos que están aquí se eliminen o se achiquen lo más posible. ¿Cómo puedo filtrar esas componentes de frecuencia? Con un filtro, que en este caso es un filtro de segundo orden. Ese filtro, a diferencia, ¿cierto?, de lo que probablemente vieron con el profesor John Correa, en los filtros basados en amplificadores operacionales, tiene que ser un filtro que sea capaz de soportar los ratings de voltaje y corriente, ¿cierto?, que tiene la máquina eléctrica. Por lo tanto, la única forma de construirlo no es con normas electrónicas, sino que es a partir de inductores o de condensadores. Se tienen varios casos en realidad. En este caso hay un filtro de segundo orden, el cual podría ser innecesario. Típicamente para máquinas de menor potencia, lo que se hace es conectarlo directamente al inversor o poner un pequeño inductor ahí para poder filtrar parte del contenido armónico, de forma de que la corriente que se genere en la máquina no sea tan ruidosa, no tenga componentes de tanta frecuencia. ¿Ya? Eso depende principalmente de las potencias de la aplicación. Depende principalmente de las potencias de la aplicación. Entonces, con lo que le he comentado, es prácticamente lo necesario que necesita saber un eléctrico para poder enfrentar el mundo de los inversores. Y por supuesto, ahora que esta parte de electrónica de potencia, vamos a bajar un poco más de nivel, no de nivel en hacerlo más fácil, sino que vamos a bajar una capa más hacia abajo, más hacia los cimientos de esto, para poder entender lo que pasa. Un último punto, dado de que estos dispositivos se comportan como switches totalmente controlados, es necesario, ¿cierto?, definir cuándo el dispositivo se va a encender o se va a apagar. Por lo cual volvemos al concepto de un procesador de potencia. El procesador de potencia, que en este caso, ¿quién va a ser? Va a ser nuestro conversor de continua a alterna. Por el lado de acá de la potencia de entrada, no vamos a tener una red, sino que vamos a tener una fuente de tensión positiva, que puede ser de voltaje o de corriente, y por el lado de la carga, para fines de accionamiento, que es para dónde va este curso, van a tener una máquina alterna, ¿cierto?, en continuo. Entonces este va a ser el lado continuo y este va a ser el lado disculpen, este va a ser el lado de alterna y este va a ser el lado de continuo. Recordemos, ¿para qué yo estoy haciendo todo este trabajo de poder variar el voltaje y la frecuencia en una máquina, ¿cierto?, en alterna, una máquina en alterna, un motor en alterna? Todo ese trabajo lo estoy haciendo porque esta máquina va a tener un eje conectado, algo va a estar conectado al eje, ¿ya? Y lo que me gustaría a mí, ¿cierto?, desde el punto de vista de conversión de energía, es tomar la energía eléctrica, pasar por este procesador o este convertidor, ¿cierto?, de energía, que es la máquina, y convertirla en energía mecánica. Ese es el objetivo de utilizar esta máquina que está acá. Esa energía mecánica, ¿cierto?, la podemos pasar a potencia, y como es la potencia mecánica es la velocidad angular por, ¿por qué? Por el torque. Por lo tanto, si es que yo quiero hacer la conversión de energía, puedo tener una potencia mecánica que sea constante o puedo tener una potencia mecánica que sea variable en función de lo requerido. Y eso implica variar velocidad angular o variar el torque.
¿Cómo puedo variar la velocidad angular y cómo puedo variar el torque? Básicamente manejando las características eléctricas de la máquina en alterna. Eso implica, ¿cierto?, el voltaje y la corriente, pero recordemos que como la máquina es en alterna, también implica de que tengo que manejar la frecuencia. Entonces, estos tres elementos yo los tengo que manipular. Manipular implica que voy a tener que medir los elementos mecánicos, los elementos eléctricos y controlar el convertidor estático, o en este caso el inversor, para que pueda generar el voltaje, frecuencia y corriente necesario, de forma de poder lograr en el lado del eje la velocidad angular y la velocidad angular y el torque requerido. Por lo tanto, el sistema de control que está acá es totalmente requerido, además, ¿cierto?, de la topología de potencia. Seguramente los esquemas de control para máquinas eléctricas lo van a ver con la profesora Legiani. Nosotros únicamente nos vamos a preocupar de cómo accionar este dispositivo para que genere una señal alterna y esa señal alterna tenga las características de voltaje, corriente y frecuencia que necesitamos. Ya hasta ahí llego yo y la profesora Legiani, la tercera unidad, ya va a partir, ¿cierto?, con el tema de los accionamientos para las máquinas. Preguntas hasta acá. Ha sido harta carga ya lo que le he comentado. Preguntas, comentarios. No, nada. Sigo entonces. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Primero que nada, vamos a volver a revisar algunos dispositivos semiconductores, pero esta vez aplicados a inversores. El diodo puede ser parte de los inversores, pero no se puede construir un inversor únicamente con diodos. Un inversor, entre comillas, con tiristores se puede construir en la medida de que tanto la carga como en el lado de continua, ¿cierto?, tenga algo que me ayude a las conmutaciones. Por lo tanto, ese tipo de inversores se llaman inversores conmutados por carga, los cuales no son parte de esta etapa, porque aquí queremos avanzar hacia los accionamientos. Y lo que sí nos vamos a preocupar son de esos semiconductores que encienden y apagan en forma forzada, los cuales principalmente vamos a considerar los IGBT y los MOSFET. Vamos a ver después los tipos de inversores de potencia, después la modulación de los inversores monofásicos y modulación de inversores trifásicos, lo cual hereda varias características del monofásico, después uso de inversores en accionamientos de baja tensión y después uso de inversores de accionamientos en media tensión. Aquí, accionamientos en alta tensión no hay. Típicamente los accionamientos, en el mejor de los casos, en este momento están llegando a los 13,8 kilovolts. Utilización de inversores en alta tensión, por supuesto que hay, ¿ya? Ahí están los chinos, ¿cierto? Que el año antepasado lograron hacer transmisiones de tensión ya sobre el megavolt, es decir, ya no están en los límites, ¿cierto?, de los 500 kilovolts, ¿cierto? Que, por ejemplo, tenemos en el mejor de los casos los sistemas eléctricos chilenos, a menos que me equivoque, ya que es el rango, sino que ya pasaron el megavolt para transmisiones en continuo, lo que implica que tienen un rectificador en un lado y en el otro lado tienen un inversor y esos dos elementos, ¿cierto?, pueden funcionar en forma bidireccional. Volver a recordar un poco la historia de los semiconductores, solamente para ubicarnos dónde vamos a estar ahora. ¿Qué es lo que vimos en el capítulo anterior? Vimos principalmente, ¿cierto?, hasta el diodo y el SCR, esa etapa que está ahí, en paralelo al SCR, al tiristor. SCR es Silicon Controller Rectifier o tiristor, son básicamente lo mismo. Ya se buscaron formas de poder apagar el tiristor y forzar una conmutación. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿cierto?, que el tiristor, ahí les dibujo el tiristor, cuando disparamos con la corriente en el gate, el tiristor comienza a funcionar si está polarizado directo, tiene una corriente de autoenclavamiento, pero después, hasta que esa corriente no se apaga, el tiristor no vuelve a bloquear, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un tiristor que tiene conducción de corriente, ¿cuál es la forma en que forzadamente lo puedo apagar? La forma en que forzadamente lo puedo apagar es conectando entre este punto y este punto una fuente de corriente tan grande como el de que está circulando a través del diodo, cosa que esta corriente más esta corriente hagan de que la corriente en el tiristor, disculpen, no diodo, en el tiristor sea cero y eso lo apaga. Hacer esta fuente de corriente le costó un montón a ingenieros e investigadores. Ya se gastaron ahí el tiempo. Hable nomás, don Luis, por favor.
Buenas tardes, profesor. Hola. Perdona la interrupción. Es muy No, hable descabellado nomás. pensar, es muy descabellado pensar en switchear la corriente que mantiene enclavado el tractor, por favor. Eso, gracias. Sí, es descabellado, es totalmente descabellado, pero era la única forma que en ese momento a los grupos de investigadores se les estaba ocurriendo apagar el tiristor. En ese momento no había un dispositivo que uno pudiera encender y apagar en forma controlada. Hasta aproximadamente 1960 que apareció el GTO. El GTO es una mejora del tiristor donde efectivamente ahora sí se puede apagar a través de una corriente inversa aplicada en el gate. ¿Ya? Ese fue el primer caso de un dispositivo que se podía encender y apagar. Lamentablemente era costoso, seguía siendo complejo de disparar, pero al menos se podía apagar sin toda esa maraña, que insisto, era tener esa corriente en contra para apagar el tiristor. Posteriormente, empiezan a ya a aparecer algunos dispositivos semiconductores que podían también encender y apagar en forma controlada para potencia, como sería el MOSFET, pero lamentablemente no tenía mucha densidad de potencia. ¿A qué me refiero con densidad de potencia? A el voltaje de bloqueo del dispositivo y a la corriente, cierto, de forward que puede tener el dispositivo. Básicamente, el máximo voltaje de bloqueo y la máxima corriente que puede permitir el dispositivo hacen o me muestran cuál sería la densidad de potencia que yo podría tener. El MOSFET lamentablemente es muy limitado en eso, pero tiene algunas otras características que son sumamente llamativas. En paralelo, al GTO, se aparece el RCT, el cual lo olvidó el tiempo ya, y aparece el IGBT, por ahí por 1983. El IGBT, recuerden este nombre y recuerden el dibujito. Este es el dibujito de un IGBT, no es tan así. Esto un poquito más al lado, ahí, ahí y ahí. El IGBT tiene tres patitas, una puerta de control que se llama gate, una puerta y dos puertas para la parte de potencia que son el colector y el emisor. ¿Ya? En algunos casos lo van a ver inmediatamente, lo voy a hacer aquí con línea punteada, con un diodo en antiparalelo. ¿Ya? Voy a explicar por qué después tiene ese diodo en antiparalelo, pero el IGBT es únicamente la parte que les muestro acá, eso es el IGBT, y el diodo en antiparalelo es para poder tener alguna aplicación y no tener que comprar el diodo y conectarlo en antiparalelo. ¿Ya? Tiempo después aparece el IGCT. El IGCT es una mejora sobre el tiristor. Entonces el tiristor partió como tiristor, me equivoqué con esa línea, no iba para allá, partió como tiristor, después se convirtió en GTO y después pasó a ser lo que ahora es el IGCT. El IGCT tiene buenas características, tiene muy buena densidad de potencia, pero todavía cuesta mucho pagarlo, ya por lo tanto requiere placas de control sumamente grandes. El MOSFET quedó más o menos ahí, dando vuelta en 1975, se mejoró bastante, pero ahora definitivamente tiene una nueva vida con la aparición de nuevas tecnologías de semiconductores como son el carburo de silicio. Por aquí debería estar el BJT, aquí está el BJT, ya el BJT fue en buena parte y durante un buen tiempo, cuando empezó a lograr niveles de potencia, por ahí por los 1970, ya un dispositivo con el cual, en una estructura que seguramente la recuerdan, que es la estructura Darlington, donde tienen ahí un dispositivo, ahí tienen otro dispositivo, ¿ya? Y esto después lo conectan acá. La estructura Darlington lo que permite es que una pequeña corriente de base permite generar una mayor corriente de base, por la corriente que está acá, y disparar un BJT de mayor tamaño. Con eso se podían manipular grandes niveles de voltaje, no tan grandes niveles de voltaje y buenos niveles de corriente, pero lamentablemente no tan útiles para fines industriales. Y ya después, y esto lo podemos considerar una especie de matrimonio, a alguien se le ocurrió mezclar características del MOSFET con el BJT y generaron el IGBT, que es el que está aquí, ¿ya? El IGBT que en este momento ya va por su cuarta generación, donde han generado bastante arreglos, bastantes mejoras con las primeras generaciones, y el cual para este momento, donde estamos en 2024, es básicamente, y le voy a hacer una coronita aquí, es básicamente, así que lo defino, el rey o reina de los dispositivos semiconductores utilizados en industria para accionamiento de media tensión. ¿Por qué? Porque tiene capacidades de bloqueo hasta 2-3 kilovolts aproximadamente y tiene una buena densidad de corriente.
ya con 2 o 3 kilovolts, después colocándolo en serie, perfectamente logro tener accionamiento de media tensión hasta los 4 kilovolts. Para aplicaciones de mayor tensiones, por ejemplo, los 7 kilovolts, lamentablemente tanto los condensadores como los dispositivos semiconductores comienzan a quedar limitados. Por lo tanto, en este rango es el IGCT el que en este momento tiene el mercado, por las topologías que son los convertidores fuente de corriente, current source inverter. Mientras el IGBT, en este momento, la topología reina o rey son los VSI, que son voltage o voltaje, ¿cierto? Source inverter. CSI, inversor fuente de corriente, VSI, inversor fuente de voltaje. Por supuesto, y esto se lo vuelvo a repetir, lo que esperamos, todos los que estamos en electrónica de potencia, es que cada vez más la gente de materiales, ¿cierto?, nos ayude a tener semiconductores que nos permitan tener un mayor rating de voltaje y de corriente para que, por supuesto, podamos llegar a niveles de voltaje, sobre todo en accionamiento y sobre todo en aplicaciones de energía hoy en día, donde está el fuerte nicho de la electrónica de potencia, de las tendencias en la electrónica de potencia, porque el fuerte nicho sigue siendo accionamiento nos permitan de que en el futuro, por supuesto, las topologías puedan ser más eficientes, de menores costos y ya poder hacer cosas un poco más elaboradas. Volvemos aquí a comentar respecto al switch ideal versus un semiconductor. Tenemos cierto un switch ideal que siempre lo dibujamos de esta forma, mientras que un semiconductor solamente tiene capacidad de conducción en un solo sentido. Ahora, esta parte sí es importante, a diferencia del tiristor, si recuerdan el tiristor, podíamos bloquear voltaje inverso, podríamos bloquear voltaje directo, y en función de una señal de corriente podíamos pasar a la conducción. Los dispositivos de conmutación forzada, como el IGBT, el IGCT, el MOSFET, etcétera, tienen no solamente la capacidad de que en el momento en que están bloqueando directo, puedan pasar tanto a conducción, cómo pasar de conducción en función de la señal de control a nuevamente bloqueo. ¿Ya? Por lo tanto, ahora vamos a observar conmutaciones de este tipo, donde el dispositivo está bloqueando voltaje y la corriente es totalmente cero, y ante una señal de control, el dispositivo va a permitir la circulación de corriente, el voltaje va a ser cero, la galleta de tensión va a ser cero, y si yo le quito la señal de control, el dispositivo va a dejar de conducir, volviendo a bloquear el voltaje. Lamentablemente, la mayoría de los dispositivos en aplicaciones de fuente de voltaje, aunque no lo requieren tampoco, por ejemplo el MOSFET y el IGBT, y por qué no tampoco ponerlo ya el BJT. El BJT no se utiliza en electrónica de potencia, pero también mencionarlo, no tienen capacidad, anoten eso, no tienen capacidad de bloqueo inverso. Por lo tanto, solamente pueden bloquear voltajes directos, voltajes positivos, y ahí hacer las conmutaciones. ¿Qué pasa si yo le aplico un voltaje inverso? Destruyo el dispositivo, el cual entra en cortocircuito y me echa a perder todo el funcionamiento de mi dispositivo. Ahora, existen dispositivos que naturalmente tienen bloqueo inverso. ¿Cuáles son? Dispositivos de conmutación forzada. Aquellos que heredan las características del tiristor. Uno de ellos es el GTO y el otro es el IGCT. Ya, estas dos topologías utilizadas principalmente en convertidores fuentes de corriente. Y estos de acá, el BJT, insisto, no se utiliza, lo puse ahí para recordarlo, utilizados en topologías fuente de corriente. Un comentario final, hasta por ahí entre los 2000 y los 2010, 2012 aproximadamente, existían IGBTs con bloqueo inverso, lo cual, justo yo estaba haciendo mi doctorado, me permitía utilizarlo en fuentes de corriente, pero por alguna razón que nadie me ha podido explicar, seguramente para nadie los compraba, terminaron retirando del mercado y ahora simplemente no se pueden comprar. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ya tengo la boca seca de tanto hablar solo. Con un poco de agua. Don Luis, veo que prendió el micrófono. Señor, No lo escucho. ah, ¿y ahí? ¿Aló? Hoy lo escucho. Sí. Está, eh, usted mencionó que habían unos semiconductores que al polarizar los inversos se destruían. Eso es solamente, tiene que ver solamente
con con los, con los polos de la fuente con que lo estoy alimentando o tiene que ver con la capacidad eh, química interna del semiconductor? Por Tiene que ejemplo, ver, cuando el diodo está polarizado inverso. A eso me refiero que el diodo tiene una capacidad de oponerse al paso de la corriente, pero si pasamos eso, recién ahí se destruye. eh, en el ¿Me caso de expliqué estos, bien o muy en el enredado? caso de estos dispositivos es por la naturaleza del semiconductor, es por cómo están construidos. Ya, señor, gracias. Vamos a hablar, no es parte del curso, pero es necesario, no se pueden evitar, ¿ya? Para entender cómo funciona esto. Esto es un convertidor de continua a continua. Tenemos acá una fuente en continua, tenemos acá una carga. Ando una mosquita, dando vuelta en zancudo. Tenemos acá una carga ya a la cual le queremos aplicar un voltaje. Por supuesto, queremos de que el voltaje en la carga, le voy a poner simplemente VL, ya sea distinto que el voltaje de alimentación. Más aún, podríamos esperar de que el voltaje en la carga, eso es una L, no un 2, el voltaje en la carga sea variable. ¿Ya? La pregunta es cómo hacerlo. Una forma, y esto solamente lo voy a mencionar, y es lo que hacemos los electrónicos para fuente de alimentación pequeña, es colocar la carga aquí y poner acá lo que se llama, esto no es alterno, esto es continuo, que he pegado en la parte anterior, y poner acá un dispositivo que se llama regulador. Los que hayan pasado por electrónica alguna vez lo han visto. ¿Qué es lo que hace este regulador? Si yo tengo un BS acá, si yo tengo un BS acá y necesito, por ejemplo, aquí 5 volts, estamos hablando de tensiones pequeñas, entonces la caída de tensión en el regulador, que lo controla para que sea así, es igual a el voltaje de continua menos los 5 volts que requiero en la carga. Y si es que el BS varía, se aumenta o disminuye, el voltaje en el regulador va a aumentar o disminuir, de forma de que el voltaje en la carga se hace siempre 5 volts. ¿Cuál es el problema? Que voy a también tener una corriente en la carga, ¿ya? Voy a tener una corriente en la carga y por lo tanto una potencia en la carga que va a ser 5 volts por la corriente y una potencia, disculpen, disipada en el regulador que va a ser VS menos 5 por la corriente. Como en general los voltajes de alimentación tienden a ser mucho más grande que el voltaje requerido, la caída de tensión en la carga tiende a ser mucho más grande que el voltaje que finalmente llega a la carga. Como la corriente es la misma, porque están todos en la misma malla, este punto aquí es únicamente de referencia y no hay un divisor de corriente, ¿qué es lo que pasa? De que el regulador termina disipando tanto o incluso mucho más que la potencia que se disipa en la carga. Lo cual, por supuesto, es nefasto. Nefasto por dos cosas. Primero, por un tema de eficiencia. Estoy comprando cierto 10 y me estoy comiendo uno y los 9 lo estoy tirando a la basura. Pero más allá es también nefasto para fines electrónicos porque, como ya lo hemos comentado, toda la potencia que se disipa se convierte en calor. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahí es invertir en un sistema de disipación de calor. Esto se utiliza bastante, los reguladores o los reguladores lineales se utilizan bastante en aplicaciones electrónicas, pero porque las aplicaciones electrónicas van aproximadamente entre 1 watt, quizás 2 watts con suerte. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que yo requiero más potencia que eso? Esto de acá queda totalmente obsoleto porque va a llegar 1 watt a mi carga, pero me voy a estar echando o voy a estar quemando 5 watts en el dispositivo regulador, lo cual, por supuesto, no vale la pena, terminaría con más disipador que carga en esos casos. ¿Qué es lo que se hace entonces cuando se requieren mayores potencias? Se utiliza una topología como esta que está acá. Voy a duplicar para poderla deducir. Vamos a sacar todo eso que está ahí. Entonces, recuerden un poco esa topología, porque a eso es lo que tenemos que llegar. Lo que yo busco ahora es poder tener una fuente de continua, y esa fuente de continua, que tiene un voltaje mayor al que yo quiero, lo voy a conectar a mi carga. Entonces, este es mi BL y este es mi BDC. Por definición y a conveniencia de lo que estoy haciendo ahora, esta fuente va a ser reductora, es decir, VL, el voltaje que requiere la carga, es menor que el voltaje de continua. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Simplemente conectar un switch que se encienda y se apague y conectarlo a la carga. Este switch se va a encender y apagar, por lo tanto,
si dibujo el voltaje DC, este es el tiempo, esto es voltaje, y esto es el voltaje DC, el voltaje aplicado en la carga, el voltaje aplicado en la carga, esto es voltaje, va a tener una forma de este tipo, ¿ya? Básicamente voy a aplicar el voltaje DC, el nivel del voltaje DC, cuando cierro el switch y voy a aplicar cero cuando el switch se abra. El problema de esto, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que voy a estar aplicando un voltaje que es básicamente un voltaje pulsante y por lo tanto la potencia que voy a estar entregando es pulsante. En algunos casos puede servir, pero en la mayoría de los casos podría no servir. Por lo tanto, a mí me gustaría tener un voltaje, ¿cierto? Que ya sabemos por todo lo que hemos visto, existiría un voltaje medio que está ahí. ¿Qué hacer al respecto? Primero que nada, esto de acá se llama, esto de un ciclo, eso es un ciclo completo, y el tiempo que está encendido esto se llama ciclo de trabajo, y el tiempo que no está encendido esto se llama, no se llama ciclo de trabajo, se llama uno menos el ciclo de trabajo. Por lo tanto, el tiempo encendido del switch va a ser igual al ciclo de trabajo por el periodo, y el tiempo de apagado del switch va a ser igual a uno menos el ciclo de trabajo por el periodo que tenemos ahí. Con eso ya podemos sacar, ¿cierto?, cuál es el valor medio. ¿Cuál es el valor medio de esto? El valor medio es súper fácil de obtener. Podemos aplicar la integral, pero el valor medio en la carga, aquí lo que va a ser igual al voltaje de la fuente, VDC, por D, por T, y todo eso dividido por T, ¿ya? Lo cual simplemente es VDC por D. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que modificando el ciclo de trabajo, es decir, cuánto tiempo está conduciendo o no conduciendo el switch, yo puedo modificar el valor medio de la carga, ¿ya? El valor medio del voltaje en la carga. Pero la siguiente pregunta es, ¿necesito este voltaje pulsante o lo que yo realmente quiero tener es un voltaje totalmente constante? Por supuesto, la respuesta es, a mí me gustaría tener un voltaje totalmente constante. Y ahí es donde entran de nuevo los filtros. Como esto finalmente, ¿cierto? Podemos entender que tiene componentes de frecuencia, lo que tenemos que hacer es buscar un filtro. ¿Cuál es el filtro o el elemento eléctrico pasivo que se opone a las variaciones de voltaje? La respuesta es simple. Nuestro amigo el condensador. Entonces yo podría evitar ciertas variaciones de voltaje si coloco un condensador en paralelo a la fuente y conectado después del switch. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Con eso entonces el voltaje que voy a tener en función de que el condensador sea más grande va a ser un voltaje continuo o que va a tener un pequeño rizado. El problema de esto es que el switch ya está entre medio de una fuente de tensión y un elemento que entre comillas se comporta como una fuente de tensión. Y yo cuando cierro el switch, si es que hay una diferencia de voltaje entre el voltaje continua y el voltaje del condensador, que es igual al voltaje de la carga, y puse de C el voltaje del condensador, ya lo que va a pasar es que en teoría va a haber una corriente infinita que va a durar poco, pero va a ser muy grande. ¿Ya? Entonces tengo que poner algún elemento que sea capaz de evitar esa variación fuerte de corriente. ¿Y quién me evita las variaciones fuertes de corriente? Nuestro amigo el inductor. Entonces le coloco un inductor, ¿cierto?, antes del condensador, de forma que cuando cierro el switch, la corriente no se me dispare, porque mi inductor, ¿cierto?, va a evitar esos cambios. ¿Cuál es el nuevo problema? El nuevo problema ahora es de que este inductor que está aquí, una vez que esté cargado, ¿ya? Y yo abra el switch, el inductor va a querer de que la corriente siga circulando. Si yo abro el switch, básicamente le estoy diciendo al inductor, oye, inductor, tu corriente tiene que ser cero, y el inductor no lo va a permitir. ¿Cómo responde el inductor? Si es que yo le abro en la ruta de corriente, básicamente eleva su tensión, genera un delta, una variación de tensión tan grande que termina formando un arco eléctrico. Entonces, ¿de qué forma evitamos de que ese inductor tenga o se le abra la ruta de corriente? Ahora generamos una ruta de corriente con este diodo, de forma de que cuando yo cierro el switch, el diodo, cierto, no va a entrar en circulación, va a quedar polarizado en inverso, pero cuando yo lo abro, este inductor que va a estar cargadito va a tener una ruta, cierto, para poder volver con la corriente a través de este diodo que está ahí. Entonces, esto es una fuente que se denomina reductora. ¿Cómo se reduce? Básicamente manipulando el ciclo de trabajo del switch que está aquí, del switch que está acá, de forma de que
El voltaje de continua que se logra es el ciclo de trabajo por el voltaje, la carga, disculpen, que se logra es el voltaje de continua de la fuente multiplicado por el ciclo de trabajo. Entonces, todo este monito que está aquí es básicamente, de vuelta, ¿cierto? Este monito que está acá, donde pueden interpretar que son los mismos elementos, ¿cierto? Y aquí tengo dos formas de analizarlo. Una es qué pasa si es que yo cierro el switch, ese es un circuito, y cuando yo cierro el switch, este diodo queda polarizado en inverso, por eso lo pinté gris, para decir de que ya no está habilitado, pero me trato de acordar de que hay un diodo, que es este inductor, este condensador y la carga, y cuando el switch se abre, desaparece la fuente, ya no está conectada al circuito, pero la ruta de corriente del inductor, que se descarga hacia el condensador y que se descarga hacia la carga, retorna al inductor a través de ese diodo que está ahí. Entonces, eso es una fuente reductora. Ahí están las formas de onda de una fuente reductora. No lo vamos a analizar mucho más, pero básicamente, ¿cierto? Aquí está el voltaje continuo que les dibujé. Aquí está el estado del switch. Ahí está cómo sería la variación de corriente del inductor, que tiene, ¿cierto? Un IL máximo y un IL mínimo. Está variando ahí. Cómo sería el voltaje, ¿cierto? De continua. Y disculpen, cómo sería el voltaje, la corriente en el diodo. El voltaje en el, esto es la corriente en el diodo, no tiene un IS, ¿ya? ¿Cómo sería? Esto también está malo, no sería tan, esto es cómo serían las corrientes de la fuente, y ahora sí, esto es cómo sería el voltaje en la carga, el cual tiene cierto, en función del tamaño del condensador del inductor, ese ripple que está ahí. Preguntas con eso. Si se dan cuenta entonces, a través de un switch, abriéndolo y apagándolo, podemos modificar el voltaje en la carga. ¿Cómo lo utilizamos eso para un inversor? Y aquí aparece en la primera introducción a un inversor que vamos a tener, que es el inversor de medio puente. El inversor de medio puente viene a ser similar a lo que hicimos aquí con la fuente, por ahora sin estos acumuladores, ya, sin estos acumuladores. Y mi pregunta ahora es, yo quiero poder generar a partir de un único voltaje continuo, o quizás de dos voltajes continuos separados en dos, ¿cierto? Un voltaje tanto positivo como un voltaje negativo. ¿Cómo lo puedo hacer? La forma de hacerlo es tomando, tomando la fuente de continua completa, esto es BS completo, y buscando la forma de generar un punto de retorno. De forma de que van a quedarnos dos fuentes de continuo exactamente iguales y en la misma, con la misma polaridad. BS medios y BS medios, ¿cierto? Si yo sumo estas dos fuentes que están acá, la suma es BDC. Voy a utilizar un switch superior y voy a utilizar un switch inferior, de forma que el switch inferior se va a conectar al negativo de la fuente inferior y el switch superior se va a conectar al positivo de la fuente superior. Ojo con esto. ¿Reconocen ya lo que acabamos de hacer? Básicamente esto de aquí, ya es una pierna de potencia, ¿cierto? Les había comentado, por ejemplo, en el puente de diodos, el puente si es monofásico, está compuesto por dos arreglos de este tipo, donde ahí tenemos, cierto, la barra positiva, la barra negativa, y aquí tenemos la fase. Y en el caso de un puente trifásico, está formado por tres arreglos de ese tipo. Eso es lo que se denomina una pierna de potencia. Y aquí podemos identificar en lo que les marqué en amarillo, de que tenemos de nuevo una pierna de potencia. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente forma. Me pasé una PPT ahí. Funciona de la siguiente forma. Me pasé una PPT, debería haber mostrado la anterior, pero ya básicamente lo expliqué con eso. ¿Qué pasa si es que los dos switches están abiertos? Si los dos switches están abiertos, este voltaje de aquí es cero, este punto de aquí es referencia, por lo tanto el voltaje aplicado en la carga es exactamente cero. Ya consideramos de que la carga no tiene acumulador en este momento. ¿Qué pasa si los dos switches, el superior e inferior, están cerrados? Lo que vamos a lograr es un cortocircuito en el lado de continua. Este voltaje de aquí, cierto, de aquí va a ser igual a cero, por lo tanto la caída de tensión en la carga también va a ser igual a cero. Pero más importante de esto es que como estamos cerrando dos fuentes de continuo a través de dos switches y estas fuentes son ideales, en rigor la corriente terminaría destruyendo estos switches si es que los switches fueran de verdad. Por lo tanto, esto de aquí es lo que se denomina un estado prohibido. ¿Ya? Eso de ahí, ¿cierto? No me lo puedo permitir. Si me lo permito, adiós semiconductores. Otro caso, cierro el switch superior,
cierro el switch superior, abro el switch inferior. En ese caso, este punto, ¿cierto? Está conectado a este punto, por lo tanto el voltaje aplicado aquí es VDC medios, que es positivo con respecto al voltaje en la carga, ¿ya? Y si es que cierro el switch inferior, si es que cierro el switch inferior y dejo abierto el switch superior, entonces este punto de que está aquí está conectado a este punto que está acá, por lo tanto tengo nuevamente VDC medios, pero ojo, ahora estoy conectado a la parte negativa de esa fuente, por lo tanto en realidad es menos VDC medios. Por lo tanto, si pueden observar, tengo dos switches, por lo tanto de sistemas digitales, ¿cierto? Si recordamos un poco de sistemas digitales, tengo dos elementos booleanos. ¿Por qué booleanos? Porque tienen dos estados, abierto y cerrado. ¿Cuántas posibles combinaciones tengo de esos estados? Tengo 2 elevado a 2, ¿cierto? Cuatro posibles combinaciones. Ahí en la pantalla, ¿cierto? Pizarra, iba a decir, en la pantalla tenemos esas cuatro combinaciones. De esas cuatro combinaciones, inmediatamente nos damos cuenta de que hay una que si es que la utilizamos, que es esta que está aquí, con el switch superior y el inferior cerrado, entonces destruimos nuestro sistema. Por lo tanto, esto de aquí, ¿cierto? Es prohibido, prohibido, prohibido. Si me lo permito, adiós puente. Este de acá es lo que llamamos un estado cero. ¿Por qué un estado cero? Porque el voltaje, ¿cierto?, aplicado en la carga es cero, pero más importante de eso es porque es un estado donde no se transfiere potencia eléctrica desde las fuentes hacia la carga. Podría ser un estado deseado en algunos casos, pero, ¿cierto?, no tiene mucho sentido utilizarlo por sí solo. Utilizarlo por sí solo básicamente me desconecta la carga. ¿Ya? Ahora, si este estado cero lo empiezo a utilizar con estos estados que están acá abajo, ya puedo hacer cosas más entretenidas. Primero que nada, tengo un estado que si dibujo cómo sería el voltaje aplicado en la carga, tengo cierto aquí VDC medios positivo, sería un voltaje aplicado de esa forma en la carga. Y tengo otro estado, que es este que está acá, que es menos VDC medios, ¿cierto? Menos VDC medios, que si lo aplico en la carga, básicamente tengo esa forma que está ahí. Ojo con esto, porque este tiempo me lo estoy regalando yo y estoy diciendo que este tiempo de aquí y este tiempo de acá son exactamente iguales. Por lo tanto, tengo cierto un área positiva y un área negativa que serían iguales, valor medio es igual a cero, pero más importante de eso, ¿cierto? Es que si yo miro esto en este periodo completo, lo que puedo dibujar es una componente fundamental que por supuesto tiene agregado, ¿cierto?, un montón de componentes armónicos. Pero si se dan cuenta, con esto yo ya puedo formar una señal que si bien es una señal de onda cuadrada, es una señal de onda cuadrada, ya tiene una componente fundamental asociada. Y lo que me queda es simplemente mejorarlo. Lamentablemente, para este caso, dado que estoy todo el tiempo transfiriendo potencia, no puedo variar, ¿cierto?, la amplitud de la fundamental. Pero si yo estiro este patrón, ¿cierto?, lo tomo y lo estiro o lo comprimo, lo que estoy haciendo es variar la frecuencia del patrón. Por lo tanto, ya tengo algo que me permite variar la frecuencia, más no me permite variar la amplitud del voltaje en la fundamental. Entonces, bien por esto, carita feliz para esto, ¿cierto? Porque ya tengo algo que me permite hacer una inversión, pero dependo de tener dos fuentes de continua, esta que está aquí y esta que está aquí, y dependo también de tener este retorno que está acá, lo cual desde el punto de vista de implementación me complica y me complica, porque eso no lo voy a poder conseguir tan fácil. Profe, una consulta. Cuénteme, don Sebastián. ¿Cómo hago para que el sistema no se le cierre los dos switches? Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante. Por ahora, eso que no se cierren los dos switches depende exclusivamente del sistema de modulación. No es de modulación, es de espacio modulación. Lo voy a escribir aquí. ¿Ya? Porque para hacer el patrón que habíamos visto anteriormente, yo necesito, como bien usted lo dice, ¿cierto? Decidir, primero que nada, no aplicar este estado que está acá, pero en algún momento aplicar este estado y en algún momento aplicar este estado, después aplicar este, después aplicar este. Entonces, toda esa decisión de cuándo aplicarle el estado depende de una etapa que va después de la etapa de control, que se llama modulación. Y esa etapa de modulación lo único que hace es generar las señales a partir de las señales de control para poder encender y apagar estos semiconductores. Y dentro de esta etapa de modulación se le exige de que nunca,
nunca, nunca, ¿cierto? Se genere eso que está ahí. Avanzando un poco, avanzando un poco, ¿ya? Y rápidamente podemos ver de que para que esto funcione bien, tenemos tres estados posibles, este que está acá, este que está acá, este que está acá. Hay dos estrategias de las técnicas de modulación. Al ocupar estos estados, el estado cero como estado válido, poco utilizado en fuente de voltaje, pero tremendamente necesario en fuente de corriente, o hacer una modulación que únicamente utilice estos dos estados. Y si se da cuenta, estos dos estados tienen una característica bastante fácil de poder observar, y es de que en un estado está el switch cerrado y el otro switch abierto, y en el otro estado está el switch que estaba cerrado, está abierto, y este está aquí, está cerrado. Si se da cuenta, hay una relación complementaria entre uno y otro, desde el punto de vista digital. ¿Por qué complementaria? Porque cuando el superior está cerrado, el inferior está abierto, y cuando el inferior está cerrado, el superior está abierto. Entonces, con eso ya es un poco más fácil poder generar la modulación inmediatamente, evitar siempre ese estado destructivo, pero lamentablemente, y carita triste con eso, porque nos vamos a perder las posibilidades que podríamos tener con ese estado de cero transferencia de potencia. No sé si se le responde un poco la pregunta con eso, don Sebastián. Don Sebastián fue, ¿o no? Sí, profesor, gracias. Entonces, esto de aquí es un puente que no se utiliza, no se utiliza, no lo utilicen, no lo propongan, pero que se denomina un inversor de medio puente, ¿ya? ¿Recuerdan los inversores de... No, no teníamos medio puente en monofásico, sí teníamos de media onda, ¿ya? Conclusiones. El arreglo de semiconductores es capaz de imponer tensiones positivas y negativas a una fuente continua en función del estado de esos semiconductores, ¿cierto? ¿Cuáles son los estados de los semiconductores? Superior, ¿cierto? O inferior en encendido. Existen dos estados de transferencias de potencia que no son redundantes, es decir, los estados donde transfiero potencia, voltaje positivo o impongo en realidad voltaje positivo o impongo voltaje negativo, ¿cierto? Son dos, son únicamente dos, y este me permite voltaje positivo, este me permite voltaje negativo, y no hay otro estado de los estados posibles que me permita hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, los estados no son redundantes. O existe un solo estado de no transferencia de potencia que es anulado si es que los switches son complementarios, como les comenté anteriormente. Existe un estado prohibido, un malvado estado prohibido, que podría destruir el arreglo de los semiconductores, y la transferencia puede ser modelada matemáticamente de esta forma, pero no nos vamos a ir a meter para allá, ¿cierto?, en este curso por ahora. Ahora, el arreglo que hemos visto, ¿cierto? Hemos dicho que tiene por ahora de carga una cajita, una elegante cajita que nos evita tener que pensar qué pasaría si es que hay elementos conectados ahí, pero ahora, por supuesto, dado que somos eléctricos, ustedes son eléctricos, yo soy electrónico, ya vamos a tener que pensar qué es lo que pasa si tenemos algo ahí. Si tenemos una resistencia, ningún problema, ¿cierto? No va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque básicamente la resistencia, si yo le impongo voltaje, va a drenar corriente, y si le quito la corriente, el voltaje, va a tener una corriente cero. No es problemática la resistencia, más encima todo lo que le doy, ¿cierto? Lo convierte en calor, está bastante agradable. Pero ¿qué pasa ahora si le pongo un inductor? Aquí viene el problema. Si yo le pongo un inductor, lo que va a pasar es que el inductor se va a oponer el cambio de corriente. Y si es que yo abro el switch y le quito la ruta de corriente, el inductor básicamente me va a quemar los switches porque me va a elevar el voltaje. En ese caso, entonces, ¿qué hacer? Lo que se hace, y esto es lo que le había mostrado anteriormente, es que al dispositivo de potencia se le conecta un diodo en antiparalelo. Este diodo en antiparalelo me permite mantener, al igual que el caso al igual que el caso del convertidor de continua a continua, mantener una ruta para la corriente del inductor, de forma de que cuando yo abra los switches no se me destruyan por sobrevoltaje del inductor. Entonces, en general, siempre que vean convertidores fuente de voltaje, que es este caso, lo que van a encontrar es un semiconductor con un diodo en antiparalelo. ¿Y para qué ese diodo en antiparalelo? Para proporcionar una ruta de corriente para cuando el switch se abra y el inductor esté cargado. Y eso únicamente porque tenemos una carga inductiva. Dado de que la aplicación, ¿cierto?, es inherentemente para una máquina inalterna, y una máquina inalterna tiene inductores, por supuesto, ¿cierto?, de que siempre que haga un accionamiento voy a tener un modelo de ese tipo más la FEM, por lo tanto el diodo en antiparalelo es mandatorio. ¿Qué pasa ahora si yo le conecto un condensador?
Si yo le conecto un condensador, no hay forma en que no destruya el dispositivo, porque basta que este condensador tenga un voltaje dado, esta switch se cierra aquí para aplicar este voltaje y la corriente que se va a generar para cargar ese condensador me podría destruir el semiconductor. Por lo tanto, nunca, 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 nunca conectar directamente un condensador a la salida de un inversor fuente de voltaje, si no lo va a destruir. Problema de esta topología o de este circuito, el problema de este circuito es de que requiero dos fuentes. Requiero una fuente positiva acá y requiero una fuente positiva acá. ¿Cómo puedo arreglármelas para no necesitar dos fuentes y utilizar una única fuente? Y la respuesta está en la misma estructura, y aquí se puede ver un poco mejor el concepto de pierna, la misma estructura que habíamos tenido para el rectificador monofásico. Es decir, tener dos piernas, tener dos piernas, tener un semiconductor superior e inferior. Si se dan cuenta, aquí tengo un inversor de medio puente y aquí tengo otro inversor de medio puente y este está conectado aquí al negativo y este está conectado aquí al positivo de la carga. Entonces, con eso que está ahí, vamos a ver cómo funciona. Aquí, ojo, he puesto dos fuentes de continua, pero únicamente lo he puesto para recordar de que de ahí venimos, porque finalmente como no estoy conectando a nada, este punto que está aquí, lo que tengo aplicado al puente realmente es BDC medio más BDC medio, lo cual es típicamente lo que llamamos simplemente el voltaje de continua o BDC. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el switch S1 con el switch S4, el switch S3, el switch con el switch S2. Vamos a ver los posibles estados. No puedo rayar cuando hago suma, así que van a tener que ahí aguantarse la manito. Estados ceros. ¿Cuáles son los estados ceros? Los estados ceros son estados donde no se transfiere potencia eléctrica a la carga, desde la fuente continua a la carga. Entonces, ¿cuáles son los posibles estados ceros? Todos aquellos estados, ¿cierto?, que me permiten aplicar un voltaje cero en este punto y un voltaje cero en este punto. El primer caso es abrir, ¿cierto?, los switches. Todos los switches abiertos, ¿cierto? Como desconecté la carga totalmente de las fuentes, entonces no hay forma de que pueda transferir potencia eléctrica. Segundo caso, cierro los switches superiores y abro los switches inferiores. En este caso, el voltaje en este punto es este voltaje que está aquí, el voltaje en este punto es este voltaje que está aquí. Pero como estos dos voltajes son iguales, finalmente la diferencia de tensión en la carga, ¿cierto? Que es el voltaje en este punto menos el voltaje en este punto, es simplemente cero, por lo tanto no hay transferencia de potencia. Y el último caso son con los switches inferiores cerrados y los switches superiores abiertos. Recuerden, ¿cierto?, que tengo que tener una modulación complementaria, un accionamiento complementario de los switches superiores con respecto a su switch inferior, si no, genera un cortocircuito y destruye la pierna. Volviendo, ¿cierto?, al caso de transferencia cero, S4 cerrado, S2 abierto, estoy conectado a este punto es el mismo punto de este punto, ¿cierto? Por lo tanto, la diferencia de tensión es cero. ¿Cuáles son los estados prohibidos? Aquellos donde cierro el switch superior e inferior al mismo tiempo. Primer caso, ¿cierto? Cierro S1 y S4, S3 y S2 los dejo abiertos. Con eso destruyo esta pierna que está acá. Segundo caso, cierro S3 y S2, S1 y S4 los dejo abiertos. Con este caso destruyo esta pierna que está acá. Y por supuesto, el último caso es destruir totalmente el puente con S1, S4, S3 y S2. Y con eso destruyo todas las piernas al mismo tiempo. Entonces, todos estos estados son estados prohibidos. Tengo ya entonces tres estados ceros, tres estados prohibidos. Tengo cuatro switches, por lo tanto, ¿cierto? Tengo 2 elevado a 4, 2 elevado a 4, disculpen. Tengo cuatro switches, pero simplemente tengo, a ver, me mareé, disculpen. No, lo que está diciendo no era incorrecto. Tengo 8 estados posibles, quedémonos con los 8 estados posibles. Ya los últimos estados posibles están dados, ¿cierto?, por los estados de transferencia de potencia, en los cuales para aplicar el voltaje de continua, el voltaje continuo positivo en la carga, lo que debo hacer es conectar, ¿cierto?, el positivo de la carga al positivo de la fuente y el negativo de la carga al negativo de la fuente. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Cerrar ese 1, cerrar ese 2 y con eso entonces conecto la fuente de continua directamente a la carga a través de S1 y S2. Por supuesto, acción complementaria para no destruir el puente es que S3 y S4 tienen que estar abiertos.
Y finalmente, si aplico para el voltaje negativo, para aplicar el voltaje negativo, el positivo de la carga tiene que estar al negativo de la fuente y el negativo de la carga tiene que estar al positivo de la fuente. Para poder lograr eso, entonces cierro S3, cierro S4, S1 y S2 lo mantengo abierto por los que son los complementarios y con eso aplico un voltaje negativo en la carga. Conclusiones entonces del puente H, también llamado H-bridge, ya, o puente completo, es de que el arreglo de semiconductores, en este caso, es capaz de imponer tensiones positivas y negativas de una única fuente continua en función del estado de sus semiconductores. Recuerden que los estados son abiertos y cerrados. Existen dos estados de transferencia de potencia, los cuales no son redundantes, lo cual es espectacular, ¿cierto? Uno para el voltaje positivo, para aplicar un voltaje positivo en la carga, y otro para aplicar un voltaje negativo en la carga. Existen no, existen, esto está malo, existen tres estados de no transferencia de potencia. Y existen dos estados prohibidos, y existen dos estados prohibidos en total, algunos de los cuales podrían destruir el arreglo de semiconductores. La transferencia puede ser modelada matemáticamente por esa función que está ahí, por la cual no nos vamos a meter por ahora porque nos interesa entender el funcionamiento. Con respecto al puente H, y ya con esto vamos a terminar y lo vamos a continuar la próxima clase, ¿ya? Estas son las formas esperadas de aplicadas en la carga. Tenemos entonces de que la fuente continua, que en este caso aparece como BS, voy a escribirla aquí como BS y menos BS, nos va a permitir generar una señal de onda cuadrada, ¿ya? Que en este caso, esta señal de onda cuadrada es una señal de onda cuadrada porque es únicamente un cuadrado, tiene un periodo T, y si observamos aquí, el autor de esta figura, que no fui yo, ya pone de que el cambio de aplicar el voltaje positivo al voltaje negativo se produce en T medio. Lo que significa de que esta área que está aquí, esta área que está acá, ¿cierto? Son iguales con signo cambiado, por lo tanto el voltaje medio de acá es idéntico a cero y vamos a, por supuesto, tener una componente fundamental, vamos a tener una componente fundamental, ¿ya? La cual va a estar asociada justamente a este semiciclo positivo y a este semiciclo negativo. ¿Cuánto será la amplitud de la componente 1? No tenemos idea por ahora, pero sabemos que va a existir. Siguiente problema, únicamente con esta observación, es de que, dado de que tenemos una componente la fundamental, pero esta señal es una señal cuadrada, vienen armónicos de la mano. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde estarán esos armónicos y qué amplitudes van a tener? Con respecto a el puente, si tuviéramos una carga inductiva, ¿a qué me refiero con esto? Lo voy a dibujar acá. Tenemos el puente. Les voy a cambiar el dibujo. Se llama puente H porque se los dibujé de la forma del H, pero típicamente para poder separar etapas, nosotros vamos a dibujar los puentes de esta forma. Entonces salimos aquí de una fase, salimos acá a la otra fase y vamos a cargar una inductancia y una resistencia. Es decir, tenemos una carga LR, la cual es permitida. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Lo que va a pasar con esto es que la corriente en la carga va a estar desfasada, ¿cierto? Con respecto al voltaje de la fuente. O el voltaje del puente. Este es el voltaje del puente, que sería el voltaje de la fuente. Para este caso, el voltaje de la fuente del terna. ¿Ya? Y esta, en este caso, el dibujo de la corriente que se tendría. ¿Por qué se tendría esta corriente de esta manera? Porque partimos de una condición inicial que vamos a llamar corriente mínima y aplicamos un voltaje que es constante. Si solamente vemos eso, entonces lo que vamos a tener es una dinámica de carga del inductor, ¿cierto? Que va a tener esta forma. Y una vez que llegamos aquí en T medios, que lo que hacemos, aplicamos un voltaje negativo, por lo tanto vamos a tener una dinámica de descarga de esta forma. ¿Por qué tenemos eso y no tenemos directamente una señal cuadrada? Gracias a nuestro amigo inductor, que nos está permitiendo filtrar algunas componentes en frecuencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Observen esto. Si miramos aquí, tenemos acá una corriente, lo voy a pintar de otro color, tenemos aquí una corriente negativa. ¿Ya? Tenemos ahí una corriente negativa. Si tenemos una corriente negativa con un voltaje positivo, ese voltaje positivo, ¿qué es lo que implica? Implica de que la carga está devolviendo potencia hacia la fuente. ¿Por qué? Porque le estoy aplicando un voltaje positivo y la corriente es negativa. ¿Qué implicaría esto? De que la carga va a buscar una ruta de corriente. ¿Y por dónde pilla esa ruta de corriente? Por este dedo que está aquí.
como esta corriente es negativa, significa que esta corriente va por acá, va por acá, va por acá, y por el otro lado, ¿cierto? Como ya, disculpen, no va por ahí, no va por ahí. ¿Por qué no va por ahí? Porque este es el voltaje positivo. Ese es del voltaje positivo, ¿ya? Entonces, ¿por dónde va la corriente? Por aquí. Tengo cerrado este switch. ¿Por qué lo tengo cerrado? Porque estoy aplicando voltaje positivo y tengo cerrado este switch. La corriente no va a poder ir a través de este dispositivo, pero sí va a poder ir a través de este diodo en antiparalelo que está acá, y darse la vuelta aquí y volver, ¿cierto?, hacia la carga. Para eso es el diodo en antiparalelo, ¿ya? Entonces, esta parte de aquí, esa corriente de ahí la está soportando el diodo, y esta corriente positiva después la está soportando el semiconductor que se comporta como switch. Aquí se puede ver un poco mejor. Esta sería la carga. Tenemos Q1 de 1, de 3, el diodo 3, Q3, el diodo 4, el dispositivo 4 de 4, el diodo 2, Q2. Entonces, si se dan cuenta, en este momento estoy aplicando un voltaje positivo. Para aplicar un voltaje positivo, ¿a quién tengo que haber cerrado? Tengo que haber cerrado a ese y tengo que haber cerrado a este. Pero la corriente va en sentido contrario. Pero la corriente en este caso va en sentido contrario. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer la corriente? La corriente va a tomar esta ruta por aquí, va a tomar esa ruta por aquí y va a buscar la forma de volver a la fuente. Va a buscar la forma de volver a la fuente, de volver hacia allá, ¿cierto? Dando la vuelta por acá, metiéndose por ahí y metiéndose por acá. Por lo tanto, en esta parte donde la corriente es negativa, quienes van a estar conduciendo, va a estar conduciendo de 1 y de 2, y después cuando la corriente se vuelva positiva, van a estar conduciendo los transistores, que en este caso son transistores, que eso fue lo que les comentaba. Y después, cuando el voltaje aplicado sea negativo, y la corriente se mantenga positiva, quienes van a estar conduciendo primero el diodo 3 y el diodo 4, y después van a estar conduciendo los transistores Q3 y Q4. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Si pensamos esto, ¿cierto? El desfase entre la corriente y el voltaje, básicamente ahí tenemos reactivo, por lo tanto podemos entender de que los diodos aquí nos ayudan a manejar la parte reactiva y la parte de potencia activa, ¿cierto? ¿Quién nos ayuda a manejarla? Básicamente los transistores que están ahí. Yo creo que vamos a dejar hasta acá porque ya con esto ya partimos con las matemáticas y se pone un poco más pesado el show. ¿Dudas hasta aquí? Aquí no se ve, No, profe. pero voy a mover hacia acá. Bueno, si no hay dudas, denme un minuto. El Moodle. Aquí tenemos el ramo de electrónica y de potencia. Primero que nada, la parte de rectificadores les dije que se le iba a subir, aún no se la subo porque tengo que corregir un par de cosas, pero ya tienen cierto el resto del material disponible. Y con respecto a inversores, las PPTs de esta etapa ya están disponibles. Por lo tanto, tienen ya el material disponible en Moodle. Eso nomás quería comentarles, son las 21:47, ya estamos sobre la hora. No sé si hay alguna consulta, algún comentario. Recordar de que este sábado se suspendieron las actividades por el tema de que viene el receso y fiestas patrias, etcétera. Así que no nos vemos hasta el lunes 23, ¿es o no? Lunes 23, donde espero que todos vuelvan, ¿cierto?, con un ánimo post semana 18. Por mi parte me despido, si no hay más comentarios, y dejamos hasta acá. Chao, profe. Recording stopped. Chao, Chao. buenas noches. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Chao.